Unidad número 3, sucesiones en espacios métricos. Dado un espacio métrico XD, vamos a decir que una sucesión X sub K es convergente a un punto X que pertenece al conjunto X. Matemáticamente decimos en este caso que el límite cuando K tiende a infinito de X sub K es igual a X. Esto va a significar que la sucesión X sub K converge a X siempre que K tienda a infinito. En espacios métricos esta convergencia tiene distintos significados. Vamos a ir analizando entonces estos. El primero va a ser que, si decimos que la sucesión X sub K converge a X, entonces esto significa que para todo conjunto U abierto que contiene a X, lo escribo matemáticamente, para todo U abierto tal que X pertenece a U, se verifica que existe un n entero tal que si K es mayor o igual que n, entonces se verifica que X sub K pertenece a U. ¿Qué estamos diciendo matemáticamente entonces? Si el conjunto U contiene a este valor que digo que es el límite de la sucesión en el espacio métrico, a partir de un cierto subíndice en adelante, todos los elementos de la sucesión también pertenecerán al conjunto. Si hacemos un gráfico para mostrar esto pensando en conjuntos, entonces, esto lo que significa es, tenemos acá al conjunto U abierto, así que lo voy a indicar entonces con líneas de puntos para significar eso de que es abierto. Y tenemos al elemento X en U. Ahora, la sucesión va a tener distintos X. Por ejemplo, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Y se van a encontrar no necesariamente dentro del conjunto abierto. Ahora, si decimos que la sucesión converge a un X que pertenece al mismo conjunto, entonces va a ocurrir que perteneciendo a X a ese conjunto abierto, va a pasar que a partir de un cierto X sub K en adelante, para esos 3n que me indica a partir de cuál es, entonces vamos a tener X supongamos que es n más 1, n más 2, etc. Todos los X sub K van a estar también en el conjunto U abierto. Otro significado que tiene la convergencia de la sucesión en el espacio métrico es que para todo epsilon mayor que 0 se va a verificar que existe un n perteneciente a los enteros tal que si K es mayor o igual que n, esto va a implicar que la distancia entre X y X sub K es menor que epsilon. ¿Qué estamos diciendo? Cualquiera sea el valor real positivo que pensemos, si la sucesión converge a X en el espacio métrico, a partir de un cierto X sub n, que es el que estoy designando como a partir de ese es lo que ocurre, las distancias entre X y X sub K, o sea, entre los términos de la sucesión y el límite, son menores que ese valor epsilon positivo por más pequeño que sea. Otro significado para la convergencia de la sucesión en espacio métrico entonces es si A subconjunto de X, entonces cumple que la sucesión
sub K pertenece al conjunto A, A va a ser cerrado si y solo si el límite de esa sucesión también pertenece al conjunto. Para el cuarto significado de las convergencias y lo que cumplen las sucesiones en los espacios métricos, analizamos primero el concepto de lo que es una sucesión de Cauchy. Una sucesión x sub k es de Cauchy si y solo si cumple que para todo epsilon mayor que 0 se verifica que existe un n entero tal que si k y l son mayores o iguales que n, entonces la distancia entre x sub k y x sub l es menor que epsilon. ¿Qué estamos diciendo entonces? Cualquiera sea el número positivo que consideremos, por más pequeño que sea, si las sucesiones de Cauchy en el espacio métrico, va a existir un subíndice a partir del cual las distancias entre los términos con esos subíndices es menor que epsilon, lo cual significa tan pequeña como uno quiera. ¿Qué va a significar que la sucesión sea de Cauchy? Significa que los términos de la sucesión se aproximan entre ellos, porque estoy diciendo la distancia entre ambos es tan pequeña como uno quiera. ¿Cuál es la relación de esto entonces cuando nosotros estamos en espacios métricos? Toda sucesión que es convergente es una sucesión de Cauchy. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que los términos de la sucesión se aproximan todos a un límite, entonces también va a cumplir con la condición de que los términos se aproximan entre ellos. No se trata de una doble implicación, es una implicación en un solo sentido. Y lo reitero, si es convergente, entonces es de Cauchy. Aproximándose a un límite, entonces se aproximan los términos entre ellos. Esto se vincula también con la noción de completitud de un conjunto. Y vamos a decir que un espacio métrico X es completo si y solo si toda sucesión de Cauchy en ese espacio converge a un elemento de ese mismo espacio. Pensando en conjuntos numéricos, nosotros tenemos al conjunto Q de números racionales, por ejemplo, que comparte muchas de las características que tiene R, y la única en realidad que los diferencia es justamente la completitud. Esa característica la tiene R, conjunto de números reales, pero no Q, conjunto de números racionales. O sea, hay sucesiones que son de Cauchy de números racionales que convergen a un número real y entonces que no es racional, o sea, es un irracional, y por lo tanto va a ocurrir que no tiene esta propiedad que es la de completitud. De hecho, entonces es la única diferencia, ya que comparten la densidad, comparten la ordenación, todo eso lo comparten entonces los reales y los racionales, excepto esta propiedad. A modo de ejemplo, nosotros tenemos una sucesión de números racionales, que sería la formada por 1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, etc. Acá entonces esta sucesión, cada uno de ellos es un número racional. Y la convergencia de esta sucesión es a raíz de 2. Raíz de 2, como bien sabemos, es un irracional y por lo tanto estamos mostrando una sucesión que es de Cauchy
es convergente a un número que no pertenece al conjunto y por lo tanto no tiene esta completitud que estamos mencionando. Analicemos ahora el concepto de lo que son los puntos límites en una sucesión. Puede ocurrir que una sucesión no sea convergente, pero sí puede contener subsucesiones que convergen a distintos puntos y cada uno de ellos se llaman puntos límites. Es decir que un punto límite de una sucesión es aquel en el que ocurre que una subsucesión de la misma, es decir, un número infinito de términos, converge a ese punto particular. Vamos a considerar esta sucesión que no es tan sencilla, pero nos muestra perfectamente qué significa este concepto que estamos trabajando. Es una sucesión, entonces, de x sub k, en la que los términos se van a ir armando según estas definiciones que aquí tenemos. Nos está diciendo que j toma valores 2, 3, 4, 5, etc., ¿no es cierto? Un subconjunto de números naturales. Como el primero, entonces, el primer n va a ser 5j, es decir, que si j arranca en 2, vamos a tener al primer n igual a 10, o sea que el primer término de esta sucesión es x sub 10. Voy a reemplazar j entonces en este lugar y vamos a tener x sub 10, lo voy escribiendo, 1 más un medio, sería, estamos reemplazando el valor de j. 1 más un medio, entonces es 3 medios. Ese es el primer término. El siguiente término va a ser x sub 11, que surge de reemplazar 2. Todo esto tengo que reemplazar por 2 y después recién avanzo sobre j igual a 3. 2 entonces por 5, 10, más 1, 11, x sub 11, siguiente término. Sería 1 menos un medio. Recordemos que j vale 2, entonces el siguiente término es un medio. X sub 12, este es sencillo, vale 0 directamente. X sub 13 y va a ser menos 1 más un medio, es decir, menos un medio. Siguiente término, x sub 14, 5 por 10 más 4, menos 1 menos un medio, es menos 3 medios. Ahora recién tomamos j igual a 3 y hacemos todo el cálculo para continuar. Vamos a tener x sub 15, porque es 5 por 3. 1 más un tercio va a ser ahora, esto va a ser 4 tercios. X sub 16, 15 más 1, 1 menos un tercio, esto es 2 tercios. Continúo, x sub 17 va a ser directamente 0. X sub 18 reemplazo y va a ser menos 1 más un tercio. Esto es menos 2 tercios. X sub 19 va a ser menos 1 menos un tercio, es decir, menos 4 tercios. Avanzamos un poco más para después hacer la representación gráfica. Damos a j el valor 4. Va a ser x sub 20, el que continúa 1 más un cuarto. Va a ser entonces, va a ser 5 cuartos. Siguiente término, x sub 21, 1 menos un cuarto. Esto es 3 cuartos. X sub 22. X sub 22 es 0. Después tenemos x sub 23, 20 más 3, menos 1 más un cuarto. Esto va a ser menos 3 cuartos. X sub 24 va a ser en este caso menos 1 menos un cuarto menos 5 cuartos. Y así entonces continuamos. Le damos a j el valor 5, última tanda que hacemos. Sería 5 por 5, o sea, x sub 25.
1 más 1/5. Esto va a ser 6/5. X sub 26, 1 menos 1/5, 4/5. X sub 27 es 0, directamente, menos 1 más 1/5, menos 4/5, X sub 28. Después tenemos X sub 29, menos 1, menos 1/5, menos 6/5, etcétera. Se extiende entonces indefinidamente. Vamos a pasar a hacer la representación gráfica de los términos para ubicar a los puntos límites que estuvimos definiendo. Vamos a ubicar en la recta real a los puntos, los voy a marcar más arriba entonces, que son en realidad los términos de la sucesión. Vamos a considerar a 3 medios, que es lo máximo que puede llegar a valer. Esto es entonces la ubicación de X sub 10. Para un medio tengo que ubicar entonces a X sub 11. Lo ubico, acá tengo un medio, X sub 11. 0 vale X sub 12, menos un medio para X sub 13, menos un medio para X sub 13. Continuemos, menos 3 medios para X sub 14. Ahora tenemos 4 tercios para X sub 15. 4 tercios X sub 15. Voy a ir marcando. 2 tercios entonces para X sub 16. 2 tercios X sub 16. 0 para X sub 17. Menos 2 tercios para X sub 18. Ahora continuemos, menos 4 tercios para X sub 19. Ahora, para 5 cuartos es entonces la ubicación de X sub 20. 5 cuartos. Tengo entonces en este lugar, lo escribo un poco más alto, X sub 20. Este es 5 cuartos. 3 cuartos para X sub 21. Cero para X sub 22. Menos 3 cuartos para X sub 23. Menos 5 cuartos para X sub 24. Lo marco entonces, 6 quintos. X sub 25, 4 quintos para X sub 26,
x sub 26, nuevamente 0 para x sub 27, menos 4 quintos y menos 6 quintos los últimos dos. Menos 4 quintos para x sub 28, menos 4 quintos y menos 6 quintos para x sub 29. Entonces, menos 6 quintos, x sub 29. Observemos entonces lo que quedó. Nosotros tenemos infinitos puntos que convergen al cero, que es lo que más rápido localizamos, porque tenemos a todos estos entonces que convergen a cero. Esto va a significar que 0 es un punto límite. Ahora, si observamos en este caso, nosotros tenemos al 1 también como un punto límite. Si vamos mirando, 1 medio, 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos, se van aproximando al 1. Tengo infinitos puntos, también infinitos valores, una subsucesión en realidad, que converge a 1. Y de igual forma, los puntos también convergen a menos 1, si pensamos entonces que fueron, a medida que fue aumentando el valor del subíndice, aproximándose a este caso, ¿sí? Ahora, tenemos 3 puntos límites en una sucesión que claramente no es convergente la sucesión completa. Pero tenemos al menos 1, entonces, al 0 y al 1 como puntos límites. Particularmente, siendo los 3 puntos límites, este es el que recibe el nombre de límite inferior dentro de los 3 puntos límites que hay, y este es el límite superior, entonces, dentro de lo que son los puntos límites y sus sucesiones que convergen